Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Químicas, en la Cátedra de Administración de Empresas. Esta charla va a tratar sobre la responsabilidad social y ética administrativa. Como primer concepto vamos a ver lo que es la responsabilidad social. El concepto clásico: la única responsabilidad social de la administración es obtener las mayores ganancias. Como concepto socioeconómico, es la idea de que la responsabilidad social de la administración va más allá de hacer ganancias para incluir la defensa y el mejoramiento del bienestar de la sociedad. Comparación de dos posturas con respecto a la responsabilidad social. En la etapa menor, en la etapa 1, se encuentran los propietarios y la dirección de la empresa. En la etapa 2 se encuentran los empleados. En la etapa 3 constituye el entorno específico de la empresa y en la etapa 4 toda la sociedad que está alrededor de la empresa. Argumentos a favor y en contra de la responsabilidad social. Aquí en esta tabla nos enlistan varios argumentos a favor y también en contra. Uno de los más importantes podría ser las obligaciones éticas, como por ejemplo las comparaciones que deben asumir responsabilidades sociales de los actos morales de los empleados según lo que sea correcto o incorrecto. En contra podría ser que existen muchos costos, muchos actos de irresponsabilidad social que no cubren su costo y alguien tiene que pagar. De las obligaciones a la sensibilidad y la responsabilidad. La obligación social es el deber de una empresa de cumplir con sus responsabilidades económicas y legales. La sensibilidad social es la capacidad de una empresa de adaptarse a los cambios de las condiciones sociales. En este cuadro nos indican la principal consideración de la responsabilidad social es la ética. Tiene un enfoque en los fines, un énfasis en las obligaciones y un marco de decisión que es a largo plazo. En la sensibilidad social, la principal consideración es el pragmatismo, tiene un enfoque hacia los medios, da un énfasis a las respuestas y su marco de decisión es a mediano y corto plazo. Responsabilidad social en el desempeño económico. Existen pocas pruebas de que las acciones sociales de una compañía lastimen su desarrollo económico a largo plazo. Los gerentes deben tomar en cuenta las metas sociales cuando planean, organizan, dirigen y controlan. El enfoque ecologista de la gerencia. A finales de la década de los 60 no existía una real preocupación ambiental. Luego de accidentes como por ejemplo la estación nuclear de Chernobyl, los gerentes empezaron a ver el impacto de una organización en el medio natural. Se adquirió un enfoque ecológico de la gerencia que reconoce el vínculo directo entre las actividades de la organización y sus repercusiones en la naturaleza. Los problemas medioambientales. Como la mayoría de nosotros sabemos, existen agotamientos de recursos, contaminación de agua, contaminación de suelo, muchos accidentes industriales, desechos tóxicos. Las causas podrían ser actividades industriales de los países desarrollados, sociedades acaudaladas que consumen el 75% de la energía y los recursos, y estas generan la mayoría de elementos tóxicos industriales y de consumo. La administración por valores. Es una metodología de dirección. Los gerentes son responsables de establecer y sostener los valores de la corporación que quieren sumar empleados. Los valores expresan el sentido de la empresa y sus convicciones. Se pueden vincular con evaluaciones de desempeño y la remuneración. ¿Cómo se vuelven ecológicas las organizaciones? Según el grado de sensibilidad, en el primer escalón se encuentra la postura legal, que es no hacer nada más que lo que impone la ley. En el siguiente escalón está la postura del mercado, que responde a las preferencias ambientales de los clientes. En la siguiente tenemos la postura de los accionistas, que el esfuerzo es por cumplir las demandas de diversos interesados como empleados, proveedores y comunidad. Y en el último escalón tenemos la postura activista, o azul oscuro, que busca medios para defender y respetar la tierra y sus recursos naturales. El objetivo de los valores compartidos. Guían las decisiones y acciones a los gerentes, definen el comportamiento de los empleados, influyen en las actividades de marketing y fomentan el espíritu de grupo. Los factores que inciden en la ética de los empleados es la relación compleja con la etapa de desarrollo moral y sus variables que también son moderadas. Las etapas de desarrollo moral de una persona se constituyen en los tres planos del desarrollo moral: en el plano preconvencional, en el plano convencional y en el plano de los principios. En el plano convencional, primero, las personas se apegan a las reglas para evitar castigos físicos, siguen las reglas solo por interés inmediato. Pasando al plano convencional, están a la altura de lo que esperan las personas cercanas, mantienen el orden convencional cumpliendo con las obligaciones aceptadas, y en la parte de los principios valoran los derechos de los demás y defienden valores y derechos absolutos, y siguen los principios éticos elegidos por uno mismo, aunque puedan infringir la ley. Como conclusiones,
Las personas pasamos en secuencia por 6 etapas. Trepamos paso a paso la escalera de la moral. No hay garantía de que el desarrollo de la moral continúe a lo largo de la vida de una persona. El progreso de un individuo puede detenerse en cualquier etapa. La mayoría, y como tercero la mayoría de los adultos, se encuentran en la etapa 4. Las características de los individuos. Todas las personas entran en una organización con un conjunto relativamente arraigado de valores. Existen dos variables que influencian en el comportamiento del individuo y sobre sus ideas de lo correcto e incorrecto, como son la firmeza del ego y la sed del control. La firmeza del ego es una medida de la personalidad, de la fuerza de las convicciones personales. Las personas que tienen gran firmeza de ego resisten a los impulsos, es decir, son individuos con firmeza y lo consideran que es correcto. Las personas con una sed de control interna piensan que controlan su destino. Quienes tienen una sed externa creen que lo que les pasa es obra de la casualidad o de la suerte. ¿Cómo influye esto en la forma de actuar de manera ética o no? Quienes tienen una sed externa asumen menos responsabilidades por las consecuencias de su conducta. Los que tienen una sed interna asumen la responsabilidad por las repercusiones de su comportamiento y recurren a sus propios criterios del bien y el mal. Variables estructurales. Diseño estructural de una organización influye en el comportamiento de los empleados. Los diseños estructurales reducen al mínimo la ambigüedad y la incertidumbre mediante reglas y normas formales. Otros mecanismos que influencian en las organizaciones son los sistemas de evaluación del desempeño y los procedimientos de distribución de premios. Cultura de organización. Tiene que ver con las probabilidades de fomentar las normas éticas y controla y tolera los riesgos y los conflictos. Esta cultura alienta a los empleados a ser enérgicos e innovadores. Saben que los actos inmorales serán descubiertos si se sienten libres de impugnar las expectativas que les parecen irreales o indeseables. En el Foro Económico Mundial del año de 1992, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas exhortó a los principales empresarios del mundo a adoptar y poner en vigor el Pacto Mundial, documento que describe 9 principios para hacer negocios en todo el mundo. Aquí podemos ver los 9 principios del Pacto Mundial. Como primer principio, apoya y respeta la protección internacional de los derechos humanos. Segundo, aseguran que las corporaciones comerciales no sean cómplices de faltas de los derechos humanos. Como normas del trabajo, la libertad de asociación y reconocimiento del derecho de negociación. Como principio número 4, la supresión de todas las formas de trabajo forzado. Principio número 5, abolición efectiva del trabajo infantil. Principio número 6, eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. En el ámbito ambiental, adoptan un método de prevención para los problemas ambientales, emprenden iniciativas que acrecienten la responsabilidad ambiental y alientan el desarrollo y difunden tecnologías inocuas para el ambiente. El fomento de la conducta ética. Los gerentes pueden hacer varias cosas si verdaderamente tienen la voluntad de reducir el comportamiento inmoral de las organizaciones. Establecen códigos de ética, reglas de decisión, enseñan con el ejemplo, definen metas de trabajo y mecanismos de evaluación del desempeño. Contratan individuos con normas éticas elevadas, brindan capacidades en ética y realizan auditorías sociales. Los códigos de ética y las reglas de decisión. ¿Cómo debe ser un código de ética? Bastante específica para mostrar a los empleados el espíritu que se supone cómo deben trabajar y bastante amplio para dar lugar a la libertad de juicio. ¿Cómo funcionan los códigos de ética? No existe un comportamiento formal, como quien dice, un comportamiento moral de las organizaciones. Esto significa que no hay que establecer códigos de ética, pero hay sugerencias para los gerentes. Los códigos deben comunicarse periódicamente a los empleados. Deben disciplinarse en forma congruente a quienes lo infrinjan. Metas del trabajo y evaluación del desempeño. Tema fundamental: si el individuo alcanza o no sus metas. La capacidad ética. Las sesiones de capacitación ética aportan varios beneficios. Refuerzan las normas de conducta de la organización, aclaran qué prácticas son aceptables y cuáles no. Las auditorías sociales independientes evalúan las decisiones y prácticas administrativas de la ética de rutina realizadas periódicamente. Responsabilidad social y ética en el mundo de hoy. A lo largo de los años hemos escuchado hablar de diferentes fraudes financieros, sobre todo en compañías norteamericanas, para tener un mejor desempeño en el mercado. Como podemos ver en esta gráfica, se hizo una encuesta a trabajadores sobre actos antiéticos producidos en sus empresas. La mayoría de trabajadores toman caminos fáciles en el sistema de la calidad. Otro grupo escienden incidentes, mienten o engañan a sus clientes, presionan de forma inadecuada a los demás. Bueno, esas serían las mayores causas de antecedentes antiéticos. El liderazgo ético. Los gerentes deben ser personas éticamente inquebrantables e incorrumpibles. Deben dar un buen ejemplo. El 54% de los empleados cree que los gerentes de sus empresas o organizaciones no actúan de una forma correctamente ética.
Muchos empleados no denuncian actos de corrupción antiéticos por miedo a represalias. Los gerentes deben dar seguridades para que estos empleados quieran corregir estos actos ilícitos por medio de la denuncia. El manejo del impacto social. Un gerente no solo debe planear, organizar y dirigir, también debe preguntarse cómo funciona la empresa en su contexto social. ¿Qué es el espíritu emprendedor? Es el proceso en el que el individuo o grupo de individuos, mediante estos esfuerzos organizados, arriesgan tiempo y dinero en la búsqueda de oportunidades para crear y valorar en innovación. Los tres elementos importantes de la definición: espíritu de emprendimiento, la búsqueda de oportunidades, la innovación y el crecimiento. ¿Por qué es importante el espíritu emprendedor? Será importante en todos los sectores industriales, en el área de innovación, en nuevas empresas y en la creación de empleo. El proceso para un emprendimiento: 4 etapas. Identifican las oportunidades y las ventajas competitivas posibles, fundan una empresa nueva, se estudia la viabilidad de la empresa, organizan y inauguran. Administran la empresa, manejan procesos, dirigen a personas y administran el crecimiento de la empresa. ¿Qué hacen los emprendedores? Reúnen información, identifican oportunidades potenciales y señalan ventajas competitivas. Emprenden y comienzan a investigar la viabilidad de la empresa e inician una nueva empresa con un espíritu emprendedor. Bueno, esta ha sido nuestra exposición en lo que tiene que ver con la administración ética y responsabilidad social. Muchas gracias y espero que les haya gustado. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? A ver, señor Jimmy, por favor. ¿Qué tipo de responsabilidad social tienen las empresas de ahora? Bueno, las empresas de ahora utilizan una responsabilidad más al ámbito socioeconómico, porque el beneficio es mucho mayor cuando se incluyen a todos los que constituyen a la empresa. ¿Alguien más? Yo. A ver. ¿Qué beneficios aporta la capacitación ética dentro de una empresa? Más que todo refuerzan las normas de conducta de una organización y también pudieran aclarar algunas prácticas que pudieran ser aceptables o no pudieran ser aceptables. Eso sería. ¿Alguien más? Bien. Yo una pregunta. ¿Me podrías decir un ejemplo de empresas activistas, o sea, de empresas con postura activista en el Ecuador? A ver, por ejemplo, existen ahora una empresa aquí en el Ecuador que hace unas toallas femeninas ecológicas que se llaman lunas ecológicas. Debido al gran impacto que las toallas femeninas producen al desecharse en el ambiente, entonces contribuyen a defender el ambiente y respetan los recursos naturales. ¿Alguien más? Se vive un tipo de represión bueno, o sea, sí pudiéramos considerar que existe un poco de ambiente de represión, ya que por ejemplo, en el punto de vista del gobierno, está mal visto quejarse y no se dan las garantías suficientes para poder hacerlo de una manera, digamos, debidamente, porque si uno lo hace, por ejemplo, el gobierno piensa que lo estamos insultando o que lo queremos votar o algo así, entonces sí hay un ambiente un poco represivo. ¿Alguien más? ¿Crees que existen empresas innovadoras aquí en el país? Bueno, sí se ha dado, o sea, sí existen algunas empresas innovadoras, como por ejemplo esta empresa que hace estos chocolates de aroma fino de cacao, que, o sea, en su sabor y en su consistencia son muy deliciosos y han recibido muchos premios, incluso internacionales, premios europeos, en los cuales le dan muchísimo valor a nuestro producto, digamos, estrella, que es el cacao. Muchas gracias a todos por su atención. Esta ha sido nuestra conferencia sobre la ética en la administración y la responsabilidad social. Espero que le haya sido de su completo agrado y hayan entendido todo lo que tiene que ver con este tema. Muchas gracias.